Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase, por favor me confirman si me escuchan bien. El celular. Hola Inge, sí, todo bien, se escucha bien. Listo, gracias. Bueno, hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Uno, para manejo de citas y referencias con una herramienta. La herramienta que les indiqué en un video que compartí al inicio de semana para que fueran instalando, Mendeley, y vamos a revisar cómo hacemos o cuáles son esos 10 pasos que debemos tener en cuenta cuando vamos a escribir nuestro manuscrito para ser presentado como un artículo de investigación. Entonces, en primera medida, tener en cuenta que con Mendeley, ¿sí? A través de la página mendeley.com podemos descargarla. Es una herramienta multiplataforma que nos funciona en Windows, Linux o Mac OS. Mendeley básicamente, ¿qué es? Es un gestor de citas y referencias. ¿Sí? Este gestor de citas y referencias lo que nos permite a nosotros es agilizar y mejorar la calidad de las citas que utilizamos y que nuestro trabajo, que nuestro documento que vayamos presentando sea óptimo y sea de un rigor más alto a nivel académico y científico. Entonces, ustedes lo pueden descargar acá. ¿Cuál es la ventaja en cuanto a Mendeley? Es que nosotros podemos iniciar sesión para trabajar con Mendeley. Deben tener una cuenta creada. Esa cuenta la pueden crear con cualquier correo. Y ustedes van a trabajar directamente acá o lo van a tener todo sincronizado con la nube. Entonces, con la cuenta de Mendeley yo voy a poder tener mis referencias en cualquier parte. ¿Sí? Aquí van a estar todas las referencias que yo tengo en este momento que he utilizado en algún trabajo sin ningún problema. Puedo clasificarlas por colecciones o carpetas de acuerdo al proyecto que esté haciendo, ¿sí? Y todo esto, digamos, trabajándolo de forma local, ¿cómo se llama? Lo puedo sincronizar con la nube sin ningún problema. Entonces, al instalar ustedes Mendeley, él les va a solicitar que si desean incorporarle un plugin, un plugin a Word. Entonces ya vamos a tener una mejor forma para poder trabajar con este tipo de referencias. Acá tenemos Mendeley Desktop, que en este caso empieza a revisar cuáles son los documentos que se han subido, cuáles son los documentos que han trabajado y demás, para poder tener en cuenta las actualizaciones que he desarrollado. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta acá cómo funciona Mendeley, al igual que muchos programas en Windows, va a tener su barra de título, su barra de menús, sus accesos directos. Tiene un panel izquierdo donde vamos a tener todos los documentos que hemos trabajado, los documentos recién adicionados o incorporados, los documentos recientes que hemos trabajado, aquellos favoritos. Y voy a tener en este caso las carpetas que he creado para poder trabajar sin ningún problema. Sí, entonces, ¿qué es lo ideal? Que yo puedo ir creando carpetas de acuerdo al trabajo, porque en este caso puedo llegar a tener 1000 referencias, pero no todas me van a funcionar o me van a servir para el documento. Entonces, lo ideal es ir clasificándolas de acuerdo al trabajo o los trabajos que estemos desarrollando. ¿Qué es la ventaja aquí en este caso? Ustedes pueden tener, por ejemplo, cuando están desarrollando su estado del arte para el anteproyecto, crear una carpeta y en esa carpeta subirla acá o incorporarla aquí. Ustedes la pueden incorporar. Mira, aquí tenemos una opción para adicionar carpeta, en donde ustedes van a tener todo ese estado del arte que realizaron muy juicioso y a partir de eso van a sacar las citas y referencias de sus documentos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con Mendeley en Word? Voy a abrir un documento aquí en Word. Listo. Este es un documento normal en Word, cualquier versión, no hay problema. Van al apartado de referencias
Y cuando ustedes instalan ese plugin de Mendeley para Word, nos va a salir este nuevo menú acá, que es el Mendeley Site-O-Matic. Ese Mendeley entonces me permite a mí insertar citas e insertar bibliografía, dependiendo la norma que vayamos a utilizar. Entonces puedo citar con normas APA versión 7, versión 6, Chicago y EEE. Aquí nunca va a aparecer ICONTEC porque ICONTEC no es un tipo de norma internacional, ¿sí? Entonces no es reconocido en este momento por revistas, por los entes académicos a nivel mundial como un estándar para la citación. Eso solo aplica para Colombia y en el caso de nosotros solo para la parte de la forma de nuestro documento. Tamaño de letra, tipo de letra, márgenes, espaciado y alineación del texto. Listo, entonces yo comienzo a trabajar aquí. Lo ideal es que primero seleccionemos con qué vamos a trabajar y de acuerdo a las citas, que eso es muy importante, porque un documento mal citado me genera a mí o me indica a mí que sería una copia. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer una cita textual, por ejemplo, una cita textual de menor a 40 palabras, esta cita textual nos dice la norma ZAPA que debe ser entre comillas dobles y el texto normal. ¿Sí? Entonces yo tengo acá y voy a escribir un documento, bueno, aquí en este caso lo copiaría. Entonces, vamos a buscar un documento por acá que tengamos. Nos llevamos de este documento. Vamos a buscar un artículo por acá que nos pueda servir, ¿cierto? Un capítulo, perdón, de este libro. Resulta que por acá vamos a utilizar este. Evolución del software de una plataforma web hacia el sistema inteligente. Resulta que de esto yo tomé este párrafo acá, lo he copiado para manejarlo o para trabajarlo aquí en mi documento. Es una cita textual menor a 40 palabras. Cuando es eso, entonces debe ir entre comillas dobles. Yo voy a insertar la cita. En este caso, ¿cómo insertaría la cita? Voy a ¿cómo se llama? A Mendeley, ¿cierto? Voy aquí a Mendeley, le digo adicionar documento, perdón, adicionar archivo o agregar archivo. Busco en este caso, este que es el libro de la praxis de la ingeniería, pero observen algo acá. En este momento, normalmente, Mendeley lo que hace es la búsqueda de los metadatos en el documento. Algunos documentos no están configurados de forma adecuada en los metadatos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos configurar toda esta parte acá. Mire que él sí nos reconoce que es un libro. Aquí en tipo nos reconoce que es un libro. Entonces, debemos comenzar a actualizar esta parte. Entonces, decimos acá que el libro se llama y su aporte los Uno, autores. uno siempre encuentra los artículos, bueno, lo que uno vaya a buscar siempre los encuentra en PDF, ¿cierto? Lo ideal, o Hoy yo normalmente los estaba haciendo artículos, una búsqueda y relacionado al proyecto que estamos trabajando y encontré solo artículos, pero en PDF. Pero sí sí, hablan de lo que uno busca. no hay problema. No hay problema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En que estén o no en PDF. ¿Listo? Lo ideal es que si están en PDF, pues yo hago mi carpeta cuando estamos agrandando ese estado del arte, tengo todo eso ahí y me va a servir para cargarlo a Mendeley. Si no, si por ejemplo son documentos
en un sitio web, pues aquí vamos a tener la opción, acá en tipo, yo puedo tener, mire, la opción de un caso, un programa de computación, un procedimiento o una conferencia, un artículo de una enciclopedia, una película, un texto genérico, un artículo de revista, un artículo de otro tipo de revista, un artículo de periódico, ¿cierto? Tesis, páginas web, documentos escritos o working paper, ¿sí? Entonces, todo depende ahí. Listo. ¿Qué año fue publicado este libro? Continuamos acá, entonces miramos a ver los metadatos que tiene. Este libro es del 2019, si mal no estoy. Entonces vamos acá, colocamos el año 2019 y las páginas que tiene. Pero como yo las páginas no cité las 119 páginas, sino voy a citar es unas páginas en específico o una página en específico, entonces voy y busco acá mi artículo, perdón, mi capítulo del libro donde la saqué, y es la página 17. Coloco acá página 17, donde lo obtuve ese libro. Si es necesario, coloco un resumen. Algunos artículos ya toman resumen, en ese caso lo puedo colocar también. Y todos estos metadatos que podemos trabajar. Mira, aquí él me toma el ISBN, ¿sí? Que es el libro de, perdón, el código de los libros que normalmente se publican. Listo, voy a dejarlo así, pero ahora nos vamos a Word y voy a insertar esa cita. Entonces voy aquí a insertar citación y acá me dice busque por autor, título o año en la librería. Bueno, entonces yo le digo que por título le digo Praxis de la Ingeniería. Le doy aquí, le doy OK y ya me va a salir aquí la cita. Satalov et al. 2019. Automáticamente. Asimismo, él automáticamente me va a generar la bibliografía. Pues aquí en bibliografía, observen que inmediatamente sale el o los trabajos que yo haya citado. Resulta que tengo otro libro acá y voy a parafrasear alguna idea del autor, entonces yo diría, según fulanito de tal, entonces busco la citación que vaya a hacer. Entonces le digo que, no sé, voy a citar algo de la discalculia. Y le digo acá, entonces, según Caicedo Rojas, 2016, la discalculia se divide en 4. Primaria, secundaria, espacial y bisaritmética. ¿Listo? ¿Sí? Y entonces, automáticamente me genera aquí la cita o ingresa la cita y aquí queda en orden alfabético ¿cómo se llama? Las referencias que voy haciendo, sin ningún problema, ¿sí? Automáticamente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si yo no tengo documentos, yo puedo hacer una entrada manual. ¿Cuál podría ser esa entrada manual? Un sitio web, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa entrada manual? Voy aquí a adicionar entrada manual, y entonces aquí empiezo a buscar qué voy a ingresar. Voy a ingresar un libro, una sección de un libro, un caso, un programa de computación, una conferencia, una enciclopedia, ¿sí? Y dependiendo de lo que ustedes van a ingresar, no se va a inventar aquí una tesis, puede ser. El nombre de la tesis va a ser, no sé, desarrollo web enfocado a la inteligencia artificial. Los autores fueron, entonces aquí los autores siempre debe ir el primer apellido, coma, los apellidos, coma, el nombre. Yo digo que este lo hizo, no sé, vamos a tomar alguno de ustedes acá. Guerra Juan Diego, entonces yo digo acá, Guerra, coma, Juan Diego. Listo. Si tenemos otros autores, los agregamos.
Vamos acá, el año, vamos a decir que fue el año 2020, y las páginas, no tiene páginas como tal. Aquí agregamos la URL del sitio, www.juandiego.com. O sea, si el documento habla de todo lo que nosotros queremos saber, dejamos todo el documento, ¿sí? Sin necesidad de especificar una página en sí. Exacto. Bueno, no. No, porque es que, ¿qué pasa? Aquí con este ejemplo del libro, el libro tiene 119 hojas, pero resulta que yo solo me voy a basar en el capítulo número 2, que sea este, en el cual voy a hablar sobre la evolución del software. Entonces no puedo colocar las 119 páginas. El ejemplo que estoy haciendo aquí con Juan Diego es cuando es un sitio web. El sitio web sí normalmente no tiene páginas, ¿sí? O sea, no me dice página 1, página 2, no. Listo, le doy guardar y la voy a incluir. Mire que aquí aparece, Guerra Juan Diego. Entonces voy a incluirla aquí en mi texto, ¿sí? En otro apartado aquí. Pues aquí, no sé, escribo algún texto que va, inserto la cita y observen que aquí automáticamente me va a quedar esa cita entre estas dos que ya he insertado. Inserto la cita, busquemos por nombre del autor, Juan Diego, le doy OK y mire, aquí ya queda la cita y aquí ya queda la referencia. ¿Sí? Entonces miren que aquí optimizamos tiempo, ganamos tiempo, optimizamos recursos y vamos a tener, digamos, la implementación de una herramienta tecnológica mucho más avanzada para poder trabajar sin ningún inconveniente. ¿Listo? No sé qué dudas tengamos con respecto al uso de Mendeley para sus trabajos. Lo ideal es que lo estén incorporando. Entonces no sé qué dudas haya, muchachos, al respecto. Es muy práctico. Es bastante práctico, es muy bueno porque nos agiliza, lo que les digo a ustedes. Claro, uno se, cuando uno va a citar normalmente, eso tiene que ir, bueno, mejor dicho. Sí, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Y qué pasa cuando citamos así manualmente? He escuchado mucho, es que no recuerdo de dónde saqué esa cita. Hice la cita y ahora no encuentro el documento. Entonces, para evitar de pronto esos inconvenientes, lo que hacemos es basarnos en una herramienta así, que vamos a tener los documentos siempre ahí cargados, las citas que tenemos sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan alguna duda. Lo ideal es que comencemos a incorporarlo en sus trabajos para que tengamos un mejor resultado en el desarrollo de los mismos. Bueno, no hay dudas. Vamos a mirar algo que también nos sirve a nosotros. Por acá les voy a compartir. Y estos son esos 10 pasos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de escribir nuestro manuscrito para un artículo científico. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer ese repaso de lo que ustedes deben ir haciendo, lo que ustedes deben tener en cuenta para la redacción de estos artículos. Primero, siempre que uno vaya a escribir, uno debe tener en cuenta a dónde va a presentar ese manuscrito, ¿sí? No, yo no puedo llegar a escribir un artículo y hoy me levanté inspirado y dije, voy a escribir un artículo y listo. ¿Por qué no? Yo les decía a ustedes, Matices Tecnológicos tiene unas normas que nos dicen a nosotros, oiga, para presentarlo el formato es IEEE, las referencias deben ser en IEEE, el tipo de letra es Times New Roman tamaño 11, son tantos los integrantes que pueden participar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si yo me pongo a escribir sin saber a dónde lo voy a presentar, pues entonces voy a tener que cambiar de nuevo, voy a tener que cambiar de formatos, voy a estar incurriendo en más tiempo del trabajo que vengo adelantando y no es lo ideal. ¿Listo? Uno, eso. Dos, entonces, cuando yo ya he elegido esa revista, entonces voy a revisar si la revista es digital o es una revista en físico o impresa. ¿Listo? Y normalmente las revistas tienen un apartado donde vamos a poder descargar el formato y las instrucciones, que es lo que yo les daba a conocer en las primeras clases para la revista Matices. Una vez ustedes hayan elegido la revista, lo que deben propender por
por continuar en su trabajo es agrupar los resultados en tablas y figuras. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Lo que ustedes van a obtener o lo que han obtenido con el desarrollo de su artículo. Recordemos que el artículo es una publicación donde yo voy a mostrar los resultados de mi proyecto. Entonces, lo ideal aquí es que los agrupemos. Primero, que los clasifiquemos cuáles son esos resultados más importantes, más sobresalientes en nuestro proyecto, y luego nos preguntemos cuál sería esa forma de agruparlos. Entonces, de primera medida, seleccione los resultados más importantes, los más destacables, agrupe en tablas sus resultados y, si es necesario, use figuras. No cometan el siguiente error. Normalmente llegan y hacen tabla y figura de los mismos resultados. No. O hagamos tabla o hagamos figura. Los dos para un mismo resultado no. Miremos cuál es más diciente, cuál es más ideal para darle a conocer la información al lector. Luego de haber agrupado esos resultados, debemos escribirlos. Y entonces viene el primer cuestionamiento. ¿Qué observaron? ¿Qué encontraron ustedes al desarrollo de su artículo? Describa el contenido en tablas y figuras y entonces verifique. ¿Hay diferencias estadísticas entre ellos? En ese caso, enfatícese o enfóquese a los resultados del análisis estadístico que se generó. ¿Listo? A partir de eso es el cuarto proceso, que sería la discusión. Entonces, ¿qué significan esas observaciones que ustedes hicieron? ¿Son buenas? ¿No son buenas? ¿Están refutando alguna teoría? ¿Están complementando una teoría? ¿Qué conclusiones se pueden alcanzar con lo que ustedes adelantaron en su artículo? ¿Y cómo se aplican esos resultados en un contexto más amplio? Entonces, en este caso debemos tener en cuenta esa comparación con la literatura que tenemos, nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, nuestro estado del arte. Sugiere aplicaciones e implicaciones de los resultados. ¿Cómo afectan esos resultados? ¿Será que esos resultados me están generando un nuevo conocimiento? Entonces ahí en ese caso es donde yo voy a entrar a demostrar que realmente lo que se hizo sí tiene un resultado y una aplicación real. A partir de eso entonces me dicen, oiga, escriba los métodos y técnicas utilizadas. Utilizamos técnicas de recolección de información, instrumentos de recolección de información, una metodología descriptiva, correlacional, aplicada. A nivel de software utilizamos una técnica de desarrollo ágil o tradicional, una arquitectura de software, etc. Entonces, ¿cómo estudió el problema? ¿Qué materiales utilizó? ¿Y cómo procedió? Sería lo que entramos a responder. En primera medida, expliquen de forma general cuál fue el procedimiento que ustedes realizaron para llegar a esa conclusión, a esos resultados. Describa, apunte los materiales, las personas intervinientes en este proceso. Además de eso, explique el paso a paso de cada uno de sus procedimientos. Haga ese algoritmo, ese diagrama de flujo donde va a mostrar cómo usted adelantó todo lo que estaba haciendo. Y describa el diseño y el análisis estadístico, cómo hizo todo ese proceso para llegar a los resultados. ¿Sí? Muchas veces uno encuentra en algunos documentos que hablan de estadísticas, pero no se encuentra la fuente. Les dicen, no, es que el 5% de las personas afirma que no le gusta salir de la casa. Bueno, ¿y esa fuente de dónde es? Porque ustedes dicen que el 5%, no es el 10, no es el 20. ¿Sí? Para que lo tengamos muy presente. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Después de eso vamos a describir la introducción. En la introducción ya debemos tener en cuenta que debemos conocer el problema, debemos conocer la justificación y debemos tener esas alternativas de solución. Para este caso, describan el problema dentro de la introducción, hagan una introducción al problema, resuman esas investigaciones sobresalientes que ustedes hicieron, revise los artículos relevantes, las ponencias, los demás que puedan ser o que afecten a nuestro proyecto y describa brevemente dentro de esa redacción cuál es la hipótesis que usted plantea, las preguntas, objetivos, diseño y justificación. ¿Sí? Básicamente, en ese caso, eso es lo que vamos a estar haciendo al redactar la introducción. Por eso la introducción es uno de los apartados que se hace de últimas, para que lo tengamos muy presente. Después de eso, preparemos las referencias. Entonces, lo que veníamos ahorita con el gestor Mendeley, pues entonces venga, bueno, listo. Yo ya tengo mi estado del arte, tengo mi conjunto de referencias, lo que voy a entrar a hacer es a mirar cuáles son las más relevantes para nuestro tema.
haga una última búsqueda de los artículos que nos puedan servir e incorporar y ordénelas de acuerdo al sistema indicado. En este caso, pues para la revista Matices, el sistema indicado son las normas IEEE. Entonces, con esa norma debemos trabajar. Una vez ya tenemos todas las referencias y hemos abordado los pasos anteriores, vamos a escribir el resumen y el abstract. Y mire que el resumen ya va casi de últimas. En el resumen, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos explicar cuáles fueron los objetivos principales de nuestro proyecto, cuáles fueron los métodos utilizados, resuma, describa, muestre en este caso cuáles son los resultados más sobresalientes o el resultado más sobresaliente. Anote sus conclusiones o explique las conclusiones que se derivaron del artículo y este resumen normalmente debe tener una extensión de unas 200 a 300 palabras. Creo que Matices nos pide 200 palabras si la memoria no me falla, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y lo ideal es tener 5 palabras claves. Ojo aquí, las palabras claves no es, hay en algunos casos que veo, digamos, contaminación visual, ¿sí? Entonces me separan contaminación y aparte visual. No, las palabras claves las podríamos llamar también como frases claves, entonces, porque si yo hablo por aparte de contaminación y aparte visual, me va a cambiar el sentido de esa palabra o esa frase clave. Entonces, si tenemos algunas palabras, algunas frases compuestas, pues las dejamos así. Por ejemplo, contaminación visual. No sé qué otra me viene ahorita a la cabeza así. Aplicación web. Aplicación móvil. ¿Sí? Porque si separamos esas dos, vamos a tener un significado totalmente diferente. Una vez ustedes ya han escrito el resumen, pues lo ideal es que revisemos el título, le hagamos esa revisión minuciosa al título. Nuestro título sí está cumpliendo con las indicaciones de la revista, es un título que no excede las 15 palabras, es un título que me está mostrando, me está indicando a mí como lector qué es lo que voy a encontrar en ese artículo. Es un título llamativo, es un título que me agrada a mí para poderlo conocer. Verifiquemos que esté completo, que tenga todos los apartados que nos exige la revista Matices, en este caso, ¿cierto? Que el título, los autores, el resumen, la introducción, el abstract, las palabras claves, los objetivos, los métodos, las conclusiones, referencias, verifiquemos todo eso, ¿sí? Y por último, hagamos una revisión final. Verifiquemos contrastando, comparando las indicaciones de la revista con el documento que nosotros tenemos. Que está molestando mucho en internet. ¿Ustedes tienen buen internet? Yo creo que todos estamos igual. Uy, pero es que está, pero mal, mal. Yo me ha sacado como 4 de esos ahorita. Si ahí se va y se viene. ¿Qué tal Está les parece a trabajando. ustedes el programa para las referencias? Súper bueno. Me puso muy práctico. Bueno, porque ahorro un Y de una montón de vez, trabajo. claro, porque de una vez le cita y le referencia, le manda la referencia de una vez. No hay necesidad de hacer la Eso cita para el aparte de su informe misma final referencia. es un plus. Pues claro, uno se ahorra muchísimo.
¿Y ustedes cómo van con los softwares? Trabajando fuertemente. A ver si entregamos ahorita en abril. Ah, lo feo es hacer el documento escrito, que eso es lo que le quita tiempo a uno. Marica, eso es un libro. Eso es mucho lo que sale, mucha información. Eso es demasiado. No, es mucha información. ¿A todos ya les asignaron jurado? A mí no, a ustedes. Sí, a nosotros el ingeniero Nelson y la ingeniera Mariluz Matallana, creo que es. Bueno, buenas tardes. Nuevamente no sé en qué parte me quedaría hablando solo. Desde el paso 10. Ah, bueno, desde el paso 10 era el último, entonces. Listo. Sí, ya había hecho que la última revisión y eso, ya. Ok, gracias, porque no sé qué pasó acá. Me tocó conectarme aquí desde el celular para continuar con los datos. Bueno, entonces, ya en la última partecita que tenemos, sería esa revisión final, pues lo que nosotros vamos a entrar a revisar puntualmente es hacer esa retroalimentación, esa revisión minuciosa de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros acá? ¿Y qué sería lo ideal? Siempre un escrito, un manuscrito, sometámoslo a una revisión de otra persona. El primer ejercicio, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, los grupos que están de 2 o 3 personas, uno de ustedes léalo en voz alta y comiencen a escuchar. Cuando ustedes lo leen en voz alta, uno a veces se da cuenta y dice, ¿cómo escribí esto acá? ¿Cómo repetí esas palabras? ¿Sí? Y después propendamos porque otra persona ajena al trabajo nos escuche, nos revise. ¿Sí? Eso es muy bueno para determinar o encontrar aquellas falencias que podamos tener en los artículos. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que les indicaba de esos 10 pasos básicos, obviamente, para adelantar un manuscrito, en este caso un artículo científico como el que ustedes están haciendo para presentar a la revista Matrices. Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto. Bueno, creo que todo está claro. ¿Hay avances para revisar? Listo, listo, Camilo. Te escuchamos, voy a dejar de compartir acá para que pueda compartir sus avances. ¿Me confirman si en mi pantalla? Señor. ¿Me confirman si en la pantalla? Sí, señor. Listo, pues en la tercera entrega que corresponde a la fecha de hoy es el capítulo 3 y 4 del informe final. Pero ahí con la mamá, pero están pequeñitos que los humanos. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, señor. Entonces, en la entrega 3 y 4 lo que vamos a plantear era la elaboración de los diagramas, el modelo de entidad-relación, pues todo o sea, básicamente lo correspondiente al software. Ok, Entonces aquí pues, pero esto ya es este es un capítulo del informe final, ¿cierto? sí, del informe final, sino que lo tenemos así por separado. Por favor, baje, es que estoy viendo apenas como la definición de qué es Ah, sí, UML. sí, es que pues
agregamos una definición de qué es casos de UML, los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, como una definición de cada diagrama. Pues igual en donde se hizo la base de datos, que es en Workbench con MySQL. Y aquí pues ya establecimos la secuencia de la navegación en el prototipo del software. Aquí pues es un pantallazo del software del login. Pero ¿y en qué parte estarían los diagramas? Están más abajo en los anexos, sí. Ya se los muestro. Ah, ok. Aquí ya sería pues el panel para el administrador. Así es como va quedando el software. El módulo de usuarios. Aquí es donde se registra un usuario. Y todas estas pues es las diferentes ventanas que cuentan el software. Pues ahorita estamos en etapa de desarrollo, por eso no las hemos agregado todas. Ok. Aquí está pues un poco de lo que es el código. Agregamos pantallazos así para no extendernos tanto ahí en hojas de Word. No, y que en el documento como tal no debe ir el código fuente, debe ir una parte donde uno explique, por ejemplo, cuál es el código de programación que ustedes están utilizando. Sí, pues digamos nosotros que hicimos aquí como mostrar un poco de HTML y en sí lo que se está trabajando en código en Visual. Perfecto. Aquí pues hicimos el modelo de prueba de error, que pues es básico en cualquier desarrollo. Aquí pues hicimos las diferentes tablitas con las pruebas que hemos hecho hasta el momento. Esto pues para ver que obviamente que el software corre y que de pronto no hayan por ahí problemas, porque usted sabe que en un desarrollo hasta por un punto y coma queda mal el código. Sí, señor. Entonces, pues, nosotros hacemos ahí las diferentes pruebas. 4 pruebas hicimos hasta el momento. Y aquí, pues ya en los anexos, aquí como puede observar, es donde viene toda la parte de diagramas, de casos de uso, de secuencia, de todo eso. Que es que en el informe final van así como anexos. Ok. Entonces, pues aquí está el diagrama de casos de uso para el administrador, para el docente, está para el estudiante o el aprendiz. Está también el diagrama de clases, ahí como podemos observar. Que esto básicamente es como, digamos, las funciones que va a cumplir la aplicación. Aquí tenemos el diagrama de secuencia. Y este pues es el modelo de entidad-relación de la base de datos que hasta el momento nosotros tenemos. En el desarrollo pues nos han surgido por ahí algunos cambios. Nos ha tocado pues hacer unos cambios en la base de datos, pero pues hasta el momento este es el que tenemos ya establecido. Ok. Y aquí pues ya tenemos el diccionario de datos, que es, agregamos un pantallazo, pero yo lo tengo aquí en HTML y no sé si lo quiera ver. Agregamos este pantallazo del diccionario de datos para la aplicación. Aquí es básicamente, digamos, donde se registran los datos del barrio, la calificación de las evaluaciones, del login, donde se validan los datos, digamos, de registro. Acá creo que se alcanza a ver un poco lo que va hasta el momento. Barrio, calificación, evaluación, lección, las preguntas, las respuestas, los roles, el tipo de documento, la nota y el usuario. En ese caso, pues el usuario vendría siendo los estudiantes, los aprendices. Ok. Y esa es la entrega de hoy. Pues como le cuento, esto está en anexos. Lo sacamos así del apartado del informe final. Ya lo estamos terminando. Ahorita ya estamos trabajando en la etapa de desarrollo para poder cumplir, digamos, aquí
con, con todo esto, con las diferentes ventanas de la aplicación. Y Ok. ya, el artículo ya lo tenemos en un 95%, entonces yo creo que en esta semana se lo enviamos al ingeniero Nelson para que lo revise. Listo, perfecto. Y esa es la entrega. Gracias. Listo, muchas gracias. De los demás grupos tenemos revisiones, avances. Ingeniero, de mi parte, yo ahorita más tarde le enviaría su correo para que su merced lo mire ya con todas las correcciones que me mandó a hacer, ahí en el mismo correo. Eran Listo. poquitas. Ya de resto, dentro de mi cronograma va los papeles con la DIAN y todo, porque no está fundada la empresa, pero ya me cobraron impuestos. Ah, no, Entonces, sí, sí, eso todo sí, eso. la dieron eso rápido ahí. Dijo, ellos duelen que van a crear una empresa y ya empiezan a cobrar impuestos antes de que uno la tenga legalmente constituida. Sí. Entonces, pues estoy en el proceso, todo el cronograma dice eso, así que pues, más tardecito le envío el correo, ingeniero, gracias. Listo, sí, señor. ¿Algún otro avance? Listo, muchachos, si no hay avance, entonces yo creo que dejaríamos esta sesión acá, aprovechando porque tengo entendido de algunos compañeros que por condiciones climáticas no se han podido conectar, recordándoles que dentro de 8 días, sí, dentro de 8 días es el comité, entonces aquellas solicitudes de modificación, de asignación de jurados y demás, se reciben hasta el martes al mediodía, al correo iutic@unisangil.edu.co, ¿vale? Después de esa hora no se reciben. ¿Qué dice acá? ¿Dónde están? Dice... Sí, entonces el envío al correo de UTIC en el plazo y listo. El comité es el próximo jueves, creo que es desde las 8 hasta las 12 el comité. Entonces esperamos que aquellos proyectos que se presenten para asignación de jurados, pues pase sin ningún inconveniente. Aquellas solicitudes que tengan de cambio de título, de modificación de objetivos, etcétera, etcétera, igualmente presentarlas oportunamente. ¿Listo? Y pues dan continuidad a los trabajos, a esas reuniones con sus directores. Eh, bueno, hay una cosita que deben tener en cuenta que pronto en una reunión que tuvimos hay que hacer salvedad. La relación, digamos, con el jurado, en qué se basa por parte de los estudiantes? Básicamente el jurado en un inicio, cuando se les designan, por ejemplo, vamos a suponer aquí el trabajo de Juan David Santana. A él le designaron jurados, le designaron a, qué sé yo, el ingeniero Nelson y a el ingeniero Leonardo. Cuando se les designan a ellos se les comunica mediante oficio y se les envía el anteproyecto que ustedes hacen. Ellos si desean hacen correcciones. Normalmente los jurados siempre hacen sugerencias ahí, las cuales deben ser o deben estar aplicadas en el informe final. Cuando ustedes ya terminan ese informe final y ya se envía el trabajo con el aval del director, entonces los jurados tienen 15 días para revisar y ellos lo que hacen es sugerencias, ¿sí? Entonces digamos que esa relación de los estudiantes con el jurado no es muy directa, sino se hace a través del comité, donde ellos apenas hacen sugerencias o correcciones del trabajo. Y esas correcciones deben ser tratadas con el director. Señor. Qué pena, esas revisiones, o sea, tienen que ir también en el informe final, tienen que estar ahí presentes. No, no le entendí. Lo que su merced dijo que de las revisiones que nos da el ingeniero, o sea, como tal, el encargado del proyecto, esas revisiones tienen que solo estar, o sea, tienen que estar presentes de que se dijo eso o solo corregía. No, solo corregía. Es que el jurado llega y dice, por ejemplo, le sugiero y le digo yo como jurado de su proyecto, le digo, Juan David, la verdad, el título me parece que está muy extenso. Le sugiero recortar el título. El objetivo general número 3 es más una tarea, no es un objetivo. Listo.
Esas correcciones ustedes las deben realizar con sus directores. Entonces el director le dirá, por ejemplo, el director de su proyecto, que sea el ingeniero Felipe, usted le dirá a Felipe, mire, ingeniero, nos dijeron esto los jurados. Ah, bueno, entonces modifiquémoslo, revisemos lo que nos está diciendo el jurado y listo. Entonces, esas correcciones ustedes las hacen con sus directores. Y lo ideal es que se vean reflejadas en el desarrollo de su proyecto. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta ahí. Listo, Inge. ¿Listo? No, sino que con Juan David era un ejemplo ahí, ¿no? Pero eso es para, digamos que para todos. Entonces, aquellos que van a presentar los trabajos, solicitudes y demás, recuerden que hasta el martes tendríamos opción de recibir. ¿Listo? Entonces, continuar trabajando con sus directores y nos veremos en 8 días con nuestra clase de trabajo de grados, ¿vale? Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Ay, muchas gracias. Que estén bien. Vale, Inge, juiciosos, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. que estén bien.